Queridos amigos, desde el Camino del Discípulo, donde hemos venido desarrollando una temática que nos ayuda a fortalecer la fe en la vida espiritual, hoy continuamos hablando del Espíritu Santo permanente en la nueva vida que hemos iniciado desde la semana anterior. Los invito a que le pidamos al Señor que su Espíritu intensifique su presencia y acción en nosotros y en toda la iglesia, y nos llene de sus dones. Espíritu de santidad, transforma nuestras personas para que nuestra vida y actividades estén consagradas al Padre y dedicadas al bien de los demás. Ayúdanos a crecer en la fe recibida en el bautismo, para que vivamos nuestro cristianismo en forma más consciente, personal y libre, además de manera responsable. Como hemos venido haciendo, siempre iniciamos con una pequeña historia para que nos contextualice un poco el tema en el cual nos adentraremos. Hoy vamos a reflexionar sobre una historia muy bonita titulada Maravillas. El maestro pide a los alumnos que compongan una lista de las 7 maravillas del mundo. Más tarde pidió que leyeran la lista. A pesar de algunos desacuerdos, la mayoría votó por la siguiente: las pirámides de Egipto, el Taj Mahal, el Coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, el Coliseo de Roma y la muralla china. El maestro buscaba consenso para la 7ª maravilla cuando notó que una estudiante permanecía callada y no había entregado aún su lista. Así que le preguntó si tenía problemas para hacer su elección. La muchacha tímidamente respondió: sí, un poco. No podía decirme, pues son tantas las maravillas. El maestro le dijo: dinos lo que has escrito, tal vez así podamos ayudarte. La muchacha titubeó un poco y finalmente la leyó. Creo que las 7 maravillas del mundo son poder pensar, poder hablar, poder actuar, poder escuchar, poder servir, poder orar, y la más importante de todas, poder amar. Después de leído esto, los estudiantes en el salón quedaron en silencio, un absoluto silencio. Es muy sencillo para nosotros poder ver las obras del hombre y referirnos a ellas como maravillas, cuando a veces pasan desapercibidas las maravillas que Dios hace en nosotros con su gracia y que cada uno debe desarrollar. No te olvides, fuiste creado por Dios para hacer una maravilla. Qué bueno darle gracias al Señor por este gran don y regalo. Hablábamos la semana anterior que unos efectos permanentes habían quedado de la venida del Espíritu Santo. Y entre esos efectos permanentes hablábamos del impulso misionero que generó una comunidad con unas características claras. Hoy hablaremos sobre los carismas para la edificación, fruto también de esa presencia del Espíritu Santo. En el interior de las comunidades ya creyentes
se manifestaban ordinariamente los carismas y ministerios carismáticos como intervención directa del Espíritu Santo para edificar con solidez las comunidades. En especial el apóstol San Pablo nos habla, no solamente en la primera carta a los Corintios, sino también en los Romanos y en la carta a los Efesios. Esta realidad de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo de las comunidades convertidas y llenas del Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer salvedad. Por carismas debemos entender aquí toda manifestación del poder del Espíritu Santo que actúa a través de un creyente lleno del Espíritu Santo. Diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Estas cosas las obra el mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Así está consignado en la carta a los Romanos. Nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, sino cada uno por su parte, los unos miembros de los otros, pero teniendo dones diferentes. A cada uno de nosotros nos fue dado el carisma de acuerdo a la medida del don de Cristo, como equipamiento de los santos para la obra del ministerio, en vista de la edificación o a la edificación del cuerpo de Cristo. A unos se les da el espíritu de palabra, de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro obras de poder, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas lenguas, a otro la interpretación de las lenguas, pero todo esto lo produce un mismo y único Espíritu, distribuyendo cada uno en particular según su voluntad. Así lo expresa el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Además de los carismas, viene un elemento bien importante y es caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es la característica del creyente y de las comunidades que han recibido el don del Espíritu en plenitud. Aquí vemos los frutos que Dios desea ver en nuestras vidas, en las de ustedes y en la mía. Amor, traducido por ágape, significa amor divino. Solo es posible en el creyente por el Espíritu Santo. No estamos hablando del amor sensual, es amor de sacrificio. Se tiene que cultivar para que crezca. Si vivimos en amor, esto produce gozo. El gozo es tener paz y satisfacción en el interior de uno, a pesar de las circunstancias adversas. De allí que amor más gozo igual paz. La paz, el reposo interior de uno, el don que Dios da al creyente, paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. También otro fruto, la paciencia, que es la actitud de uno hacia otros. Uno no toma represalias ni vengarse por el mal recibido. Podemos verlo de esta manera. Hemos recibido grandeza del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Porque en la carne, ¿por qué como personas no aguantamos un poco más? Benignidad, que es esa finura, gentileza, que se produce mejor o se traduce mejor por amabilidad. Es mostrarse benévolo con el otro. Bondad es ese amor en la acción, en la práctica. Fe es esa fidelidad que debemos expresar. Y mansedumbre, que es el uso correcto del poder y la autoridad. Y se basa en la humildad y denota una actitud para con otros que en consecuencia es eso que hemos escuchado del negarnos a sí mismo. Templanza, el autocontrol, el dominio propio, que tanto nos hace falta, sostener con mano firme dominio de la vida propio por medio del Espíritu Santo. Nos dice el apóstol San Pablo, si por el Espíritu tenemos vida, caminemos en el Espíritu. Si hemos nacido a la vida nueva por obra del Espíritu Santo, debemos caminar en ella según el mismo Espíritu, ser iluminados, enseñados y conducidos directa y sensiblemente por el Espíritu Santo. Es la situación del cristiano, o debe ser la vida del cristiano. En la palabra de Dios encontramos un programa para caminar en el Espíritu fabuloso. A los que caminamos no según la carne, sino según el Espíritu, dice el apóstol San Pablo, porque no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, tendrán vida. Caminen en el Espíritu y no darán satisfacciones a los deseos de la carne, pues la carne en sus deseos se opone al Espíritu y el Espíritu a la carne, como que son entre sí antagónicos, transformándonos progresivamente en el hombre espiritual y revistiéndonos del hombre nuevo, nos iremos acercando a la talla adulta en Cristo Jesús y a la total transformación en Él. El apóstol San Pablo nos dice, nos vamos transformando en su imagen de gloria en gloria por la acción del Espíritu del Señor. Debemos poder llegar a decir con toda verdad, vivo yo, mas yo no soy. Es Cristo quien vive en mí. Por eso se llama a los Hechos de los Apóstoles el Evangelio del Espíritu Santo o los Hechos del Espíritu Santo, por el papel tan activo y relevante que tiene la primera comunidad cristiana. En los Hechos de los Apóstoles constantemente encontramos frases como estas, por ejemplo, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, nos apareció, o mejor, nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu del Señor me dijo que fuera. El Espíritu Santo les había impedido proclamar la palabra en Asia. Solo lo consintió el Espíritu de Jesús. Todo es gobernado y movido por el Espíritu Santo de una manera claramente palpable y sensible. Caminar en el Espíritu es hacer todo lo contrario a lo que usualmente hacemos, como es satisfacer los deseos de la carne, nuestras pasiones y deseos carnales. El andar en el Espíritu tiene que ver
con llevar vidas comprometidas con Jesús. Es como dice el apóstol San Pablo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El morir a nosotros mismos y permitir que sea Cristo quien dirige y controle nuestra vida es muy importante. ¿Qué debemos hacer para caminar en el Espíritu? Hay un ejercicio espiritual muy sencillo que se le llama la respiración espiritual. Conforme usted camina en el Espíritu por fe, practicando la respiración artificial, ya no vivirá en derrota espiritual. La respiración espiritual, tal como sucede en nuestra respiración física, consiste en exhalar e inhalar. Es un proceso de exhalar las impurezas, o sea, botarlas, como son el pecado, nuestros defectos, malos pensamientos, deseos, e inhalar lo que es puro, el perdón y la misericordia de Dios, por ejemplo. Muchos cristianos viven vidas dependiendo de sus emociones, de ellos mismos, y no han permitido cederle el control total de sus vidas a Cristo. Es entregarle el control de nuestras finanzas, emociones, intelectos, sentimientos. Es una entrega total del ser humano. Consiste también en un cambio de actitud. Es un actuar por fe. Conforme avanzamos en nuestro caminar en el Espíritu, los ataques del enemigo se incrementarán sobremanera, ineludiblemente. Puede que muchas veces esos ataques nos hagan tambalear y hasta caer algunas veces. Pero debemos confiar plenamente en Cristo Jesús, de que Él tiene todo bajo control y está presto a levantarnos e infundirnos ánimo para seguir adelante. Cuando caminamos en obediencia por el Espíritu, éste se encarga a través de la palabra de corregirnos, de instruirnos. No debemos depender de emociones pasajeras para experimentar el perdón de Dios. Solamente apropiémonos de sus promesas y practiquemos la respiración espiritual. Debemos también prepararnos para el conflicto espiritual que nos espera. Es una batalla que tendremos que librar con nosotros mismos y con ciertos factores externos que tratan de impedir que llevemos vidas santas y fructíferas. Recordemos que nuestra naturaleza caída nos inclina siempre al mal. Sin embargo, este problema es resuelto cuando nosotros disponemos nuestro corazón mediante un acto de fe a ser controlados y dirigidos por el Espíritu Santo. De esta manera tendremos las armas necesarias para encarar los enemigos de nuestra espiritualidad. Debemos entonces reconocer e identificar nuestros derechos que poseemos como hijos de Dios. Debemos confiar en sus promesas plasmadas en su palabra y actuar por fe, practicando la respiración espiritual. Y de esta manera podremos andar en el Espíritu. Para esta semana los invito a que mediten un poco sobre estos cuestionamientos. ¿Desde cuándo el Padre Dios nos hizo la promesa del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los signos de la presencia del Espíritu Santo en las personas o en la comunidad? ¿Qué lugar ha ocupado en mi vida la presencia del Espíritu Santo? Muchas gracias. Gracias por conectarse con este programa y recuerden seguir en el camino del discípulo. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como
En el camino del discípulo, todo junto, donde compartiremos información de las actividades del canal.